Bueno, un gusto nuevamente tenerlos aquí. Hoy vamos a empezar hablando más específicamente ya de algunos materiales. Quiero iniciar con uno de los primeros materiales y de cómo sin tanta tecnología, sin tantas herramientas, utilizando básicamente el desarrollo biológico, en este caso de los primeros hombres, eh, de la antigüedad, ¿cómo podríamos entonces ejemplificar y llegar hasta hoy del manejo de los materiales y los principales materiales que tenemos? Es importante saber la historia, chicos, porque si aprendemos a conocer la historia, pues muy seguramente vamos a comprender mejor lo que está sucediendo con los materiales que actualmente estamos trabajando y utilizando. Entonces la sesión de hoy se llama Entre piedras gigantes, dólmenes. ¿Cómo se hizo importante el hecho de aprender a manejar esta piedra? ¿Qué características tiene? Básicamente reúne las características de todos los materiales que se tienen hasta hoy en día, por su dureza, por su maleabilidad, por su tenacidad, por su peso, por su forma de ser trabajada y utilizada en diferentes momentos de la historia. Por eso es más importante que ustedes tengan conocimiento con respecto a este primer material y que vayamos un poco a la historia y empecemos a determinar qué fue lo que sucedió, porque a partir de este momento generalmente entraremos a tener como conciencia del por qué hoy tenemos materiales muy importantes, muy, digamos que, específicos para poder suplir necesidades eh, eh, digamos que obligatorias para la vida diaria. Bien, vamos a hablar que en Vizcaya se han encontrado restos como este que fueron hechos por el ser humano en la prehistoria. Vizcaya es una población eh, africana en la que se puede definir que se encontraron restos extremadamente antiguos y que como a partir de eh, digamos que la evolución de su cerebro permitió el desarrollo de innumerables eh, adecuaciones e innumerables estilos de vida que aún hoy tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que esta acomodación, mire, esta acomodación tan sencilla que tenemos aquí en piedra, que ahora lo que podríamos definir es que es un abultamiento de piedras, como para ese ser humano o ese mamífero que en ese momento estaba en pleno desarrollo de su cerebro, les servía para varias cosas, como lo podemos observar aquí. Para ellos podría ser una casa perfectamente, podría ser una tienda donde también muy seguramente podían almacenar alimento, podrían almacenar agua, pues para poder subsistir, dadas las condiciones ambientales un poco agrestes que tenían. O como también los antiguos viejos o los antiguos eh, mamíferos de edad avanzada impartían conocimiento a los pequeños, a los chicos, al estilo de una escuela. O también sencillamente, como podríamos hablar que podría ser sencillamente una tumba. Entonces, todas estas particularidades, todas estas ejemplos, es lo que tenemos con la acomodación específica de piedras en determinado momento. Entonces vamos a hablar del dolmen. Ese amontonamiento de piedras que estábamos viendo con anterioridad se llaman dolmen. Entonces dice que los dolmens son construcciones donde hacían enterramientos colectivos durante el Neolítico, 4000 años antes de Cristo, a 2000 años antes de Cristo, y el Calcolítico, 2000 años antes de Cristo a 1800 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué características especiales tenían estos dolmen? Básicamente eran unas losas verticales, ¿cierto? Hincadas significa que estaban
pues paradas, estaban puestas de forma vertical sobre la tierra y que estaban apoyadas sobre un horizonte que en este caso sería pues, la tierra. Y dentro de ellas pues formaban unas cámaras, unos recintos, donde pues muy seguramente podrían dejar los cuerpos de los difuntos o sencillamente los podían utilizar como algún tipo de vivienda. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de algo importante aquí, es el megalitismo. Esta palabra, pues básicamente, megalitismo significa piedras gigantes, piedras grandes, y que se inicia a finales del Neolítico. Aquí todavía no teníamos ningún tipo de procesamiento de este material, pero sin embargo era utilizado como un material. Ya les estoy explicando el por qué. ¿Listo? Y con esto tendríamos que básicamente el nacimiento de la edad de piedra. ¿Listo? Y que duraría casi hasta a la edad de bronce, donde ya empezamos a ver la transformación no solamente de la piedra, sino también de algún tipo de material que en ese momento no estaba denominado como metal, sino que se dieron cuenta que les servía, que era mucho más fácil, que era mucho más maleable el poder trabajar algo que se podía eh, derretir en ese momento más fácil porque lo encontraron en las piedras, lo podían derretir porque era una piedra muy, muy blanda y cómo podían transformarlo, ¿listo? Entonces, estas piedras gigantes, estas piedras grandes, su característica principal era que eran o son unas construcciones arquitectónicas que eran hechas con grandes bloques de piedra y que pues ya ahora los podemos llamar y los podemos denominar megalitos, ¿cierto? Y que estos megalitos entonces permitían hacer estructuras, permitían hacer algunas acomodaciones especiales. Se supone que en un principio estaban diseñadas era como para poder mostrar que allí se encontraba alguien especial, en este caso pues los utilizaban como tumbas, eh, y que pues con el paso de la historia y del estudio y la investigación pues fueron denominados dolmen, ¿cierto? Eh, También existen otros tipos otras denominaciones muy, muy específicas como los menhirs, que son pues, piedras alargadas y también colocadas de forma vertical, o los cromlech, que son todas aquellas piedras de la misma forma que son alargadas, o que puedan ser circulares y que estaban enterradas dentro del suelo. Entonces acá en la parte inferior de la diapositiva pues vamos a encontrar como una cronología, ¿cierto? De tanto la edad de piedra como la edad de los metales, pero en este momento solamente vamos a abarcar la parte de la edad de piedra, donde podemos ver que en el paleolítico, pues sencillamente teníamos unas sociedades que se dedicaban a la caza y ser recolectores de su alimento, pues, que era lo único que les podía entregar la naturaleza, dada su condición específica de mantenerse, digamos que con vida en sectores agrestes en cuanto a condiciones atmosféricas, condiciones ambientales se refiere. También las sociedades agricultoras y ganaderas que surgen a partir del Neolítico y que es, digamos que este salto del Paleolítico al Neolítico se hace evidente el hecho de que ya pudieron entonces transformar estos materiales, pudieron entonces ya darle una nueva utilidad, hacerlos mucho más específicos, hacerlos mucho más especiales para poderlos trabajar y tratar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar que, digamos que en las cercanías, en los alrededores montañosos de Carranza, existen las principales concentraciones de dólmenes de Vizcaya, entre los que se destacan la Cabaña, el Cotobecero y la Boheriza. Entonces, si vemos acá, estamos viendo aquí la parte norte de África, ¿listo? Donde digamos que se pudieron determinar y se pudieron observar cómo estas primeras elevaciones de piedra se volvieron importantes para ese ser
que empezaba a desarrollar su cerebro. Aquí vemos una foto de un dolmen que fue encontrado y digamos que las características que tenían eran muy sencillas. No poseía mayor complejidad del hecho sino que sencillamente poder utilizar o hacer la forma de un resguardo, básicamente, y también fue encontrado un molino, especie de un molino, que era pues sencillamente dos piedras, que tenía pues una parte como una meseta donde muy seguramente al hacer fricción con una piedra más pequeña permitía que los granos que allí fuesen pues triturados se vieran en menor dimensión. Listo, esto fue encontrado dentro de un dolmen. Entonces por eso les decía que pues no necesariamente tenía que ser una tumba, sino podría también tener las características de algún tipo de vivienda específica. También se han encontrado innumerables dolmens ya un poco más desarrollados en otras partes del mundo, ¿cierto? Se han encontrado en España, básicamente, en Andalucía. Todas estas han sido como cercanas a la parte norte de, de, de Europa, perdón, en la parte norte de África. En algunas oportunidades se tiene que se encuentran en custodia, dada su importancia y su antigüedad. Aquí existen, este es un material que yo les voy a dejar, que les voy a compartir, se los voy a dejar, donde van a encontrar algunos videos que ustedes pueden ir a evidenciar y ver cómo estos dolmens fueron importantes para la historia. Unos con mayor complejidad, otros con menor complejidad, como les decía anteriormente, pues dado ya la evolución del cerebro de este ser primitivo que empezaba ya a tener conciencia y empezaba a tener entre pues, muchas cosas inteligencia para la transformación del material. Uno de los grandes misterios que siempre se ha tenido es poder determinar cómo se pudieron construir estos dolmens. Básicamente, pues eh, lo que se necesita para poder hacer estos dolmens era un poco de inteligencia y el hecho de poder realizar la disposición de las piedras tal y cual como se buscaba. Entonces, digamos que eh, aquí podemos observar que las piedras eran arrastradas por el suelo y con la ayuda de montones de tierra o de algún material granulado podían elevar las piedras que se encontraban en formas de bloques. Otras las tallaban, perdón, otras las hacían agujeros en la tierra y las enterraban o las colocaban ahí en disposición y después lo único que hacían era retirar este material particulado y con eso podían ya hacer sus construcciones, sus dolmens fácilmente. Entonces, digamos que aquí en este momento que lo que estamos viendo es como un material que aún no ha sido transformado en su composición, pero que sí sirvió como material para poder realizar primeras construcciones. Entonces, podíamos mostrar y evidenciar que dependiendo de cómo lo querían desarrollar, pues básicamente construían algo que podían llamar vivienda. También estos dolmens pues eran digamos que emblemáticos para aquellos primeros seres, porque básicamente lo que se hacía era tratar de buscar, eh, digamos que una disposición última a aquellas personas o aquellos seres que fallecían o morían. Entonces lo que se hacía era un dolmen y pues allí lo disponían o lo colocaban para que pues sencillamente tener una recordación, una particularidad del hombre y es que la parte sentimental siempre ha sido fundamental en el desarrollo de su historia. Eh, Generalmente estos dolmens, pues, dadas las piedras que tenían un volumen significativo, pues eran eh, enterramientos colectivos.
es decir, se podían encontrar más de un cadáver allí, o ya sencillamente pues con el paso del tiempo eran reutilizados. Allí se enterraban a las personas con objetos valiosos, que en ese entonces pues no eran de mayor importancia, sino algunas piedras, algunos elementos personales con los que podían realizar la casa, ¿cierto? Sin mucho procesamiento, sin mucha transformación. Es como pues algo muy primitivo, muy primario, vasijas hechas, por ejemplo, con arcilla de forma rústica pues con lo que podían realizar sus eh, digamos lo que, su vida diaria, o sea, como lo que podían identificar que utilizaban como mayor frecuencia en su vida diaria. Bueno, chicos, algo importante para resaltar del manejo de la piedra hasta nuestros días es que aún no habíamos evidenciado cómo el hombre primitivo empezó a realizar la transformación de la piedra. Ya en algún momento lo habíamos hablado, lo habíamos dicho, y era que a medida que el hombre, que ya hemos hablado que en el paleolítico se había convertido en una parte, en una sociedad cazadora y recolectora, pues empezó a haber más materiales de transformación, más materiales que podía utilizar. Entonces, si cazaba, estos animales podían utilizar pues, su carne para como alimento, pero la parte exterior, que era la piel, la podían transformar como vestido y como protección, o sencillamente para poder tener abrigo durante las épocas frías. Y la parte recolectora, pues sencillamente era como podían recoger sus frutas y podían llevarlos a que se preservaran en el tiempo y que no tuvieran ninguna problemática con el hecho del manejo de lo que estaban recolectando, de lo que estaban haciendo. Pero esta parte es importante y yo me volvía acá a la diapositiva porque cuando realizamos el salto de la parte del neolítico al calcolítico, básicamente vemos que es la transformación, que es el yacimiento, la explotación de los minerales y cómo ya el hombre con anterioridad había encontrado el fuego y cómo podía realizar la transformación de este material. Entonces, digamos que a medida que este recolector, este cazador, consumía lo que tenía a su alrededor y que las características de las sustancias que tenían estos alimentos, pues le hacían evolucionar su cerebro de tal forma que podía ya empezar a tener mayores necesidades y mayor habilidad para poder transformar estos materiales. Entonces, podemos observar que si hablamos de la edad del cobre, ya se han encontrado herramientas con la combinación de uno o dos materiales, incluso hasta tres materiales. Encontrábamos la combinación de la madera, que en sí eran las ramas de los árboles, la piedra que servía como eh, peso, como peso para poder elaborar herramientas, y la cuchilla, que en este caso ya sería la parte del metal. Todas ellas se encontraban sujetas con raíces o con filamentos de los arbustos que lo utilizaban como cuerdas. Entonces esta parte es bien importante, esta parte era, digamos que el inicio de cómo el hombre a partir del desarrollo de su cerebro, el momento de que pasa de una edad a otra, pues empieza a tener evolución. Y aquí pues básicamente estamos abordando casi que dos edades, que es la edad de la piedra, la edad de piedra y la edad de los metales, y cómo a medida que el hombre, digamos que va avanzando en su desarrollo psicológico, cultural, social, pues empieza a darse cuenta que puede buscar y puede tener nuevos materiales
de cómo subsanar necesidades primarias y básicas. Entonces, ¿por qué se me hizo importante traer esto acá a esta sesión? Porque asimismo, si estamos hablando, yo les dije que lo íbamos a dividir en dos puntos importantes. Así como nosotros vemos que en la antigüedad se desarrolló por la inteligencia del ser primitivo, ahora nosotros también estamos haciendo lo mismo. Estamos tratando de buscar materiales nuevos con los que podamos subsanar necesidades básicas y primarias. Muy seguramente más adelante en este curso vamos a tener que hablar de los materiales nuevos que han salido y que han permitido hacer la vida del hombre un poco más fácil. Ya no es lo mismo comparar ahora una tela ecológicamente hablando de buen desarrollo, una tela pues para hacer ropa con las primeras herramientas en piedra que se encontraron, ¿sí? Porque pues en sí esto requiere, como lo habíamos visto en la sesión anterior, que se veía que se necesitaba inteligencia y se necesitaba un estudio previo. Entonces, ahora vemos como un material tan práctico como el corcho, que ustedes saben que ha sido por mucho tiempo importante para el manejo de aislamiento, ya sea de forma térmica o de forma de ruido, pues ha permitido que entonces podamos desarrollar claramente eh, nuevas tecnologías o desarrollar nuevas formas de procesamiento de materiales dispuestos para que sean puestos al uso y utilización de las personas. Otro de los materiales que muy seguramente vamos a ver también, pues es lo comprendido con todo aquello que continuamos con lo del plástico, el icopor, por ejemplo. El icopor es un material extremadamente liviano, tiene unas características termodinámicas afines al manejo del hecho de tener ambientes frescos, incluso en la medicina se utiliza mucho en el transporte órganos porque permite mantenerlo en ambientes adecuados. Sin embargo, termina siendo un polímero también, con una disposición bastante compleja para su degradación y su disposición final, pero que nos va a permitir entonces determinar y de saber cómo lo podemos utilizar. A partir de lo que se hablaba de la edad de piedra y de la edad de los metales, pues a hoy tenemos otro material importante que también tenemos que hacerle referencia acá, son los aglomerados. ¿Sí? Sí, en un principio lo que hacíamos era utilizar la madera, utilizar la piedra, utilizar el metal, pero pues no lo estábamos haciendo de forma de explotación indiscriminada, cosa que ahora sí lo estamos haciendo. Pues sencillamente vamos a tener que buscar otro tipo de materiales, pero estos tipos de materiales van a tener que requerir de las características y propiedades de los que ya hemos utilizado y que se han estado agotando. Entonces vamos a utilizar o vamos a ver cómo el aglomerado se volvió importante ahora para la fabricación de elementos de protección, por ejemplo, o de elementos de resguardo de herramientas como los gabinetes, y cómo estos materiales vienen de los mismos materiales que nosotros ya hemos utilizado. Entonces, ¿un aglomerado qué es? Sencillamente un aglomerado es la utilización de madera, ¿cierto? Del reciclaje de la madera que ya prestó su vida útil y que lo que hacemos es, mediante algún elemento o algún compuesto químico, hacer que tenga propiedades similares a la madera, un nuevo material y que pueda ser utilizado para poder también eh, elaborar nuevos productos como los que se tienen ahora. El vidrio también es un material muy importante, desde la antigüedad se ha manejado, tal vez lo abordaremos en la próxima sesión. El vidrio es uno de los materiales más importantes, dada que cumple con requerimientos muy específicos de aislamiento, de dureza, durabilidad, maleabilidad, solo que desafortunadamente por su composición es muy frágil. Por ser frágil, pues termina siendo un elemento pues, no poco usado y que tenga niveles económicos altos para su adquisición.
Sin embargo, la elaboración del vidrio pues no es compleja. Yo creo que muy seguramente para la próxima sesión iniciaremos con un video en el que podamos mostrar eh, que este elemento también, digamos que tiene una historia bastante complicada, bastante compleja en el desarrollo y en el hecho de que haya sido un material importante en la historia del ser humano y que hoy termina siendo un material de lujo, un material que pues básicamente no todo el mundo tiene acceso a él, a sus complejidades, pero que también es un material importante, es un material que vale la pena ser estudiado y teniéndolo en cuenta. Los estudios y lo que ahora se está desarrollando en las principales universidades del mundo, como el MIT, es el manejo de nuevos materiales, eh, tratando de volver a lo que estamos hablando aquí de la edad de piedra, de cómo estos materiales que son naturales, que al hecho de ser, eh, digamos que sacados de la naturaleza, no van a tener una incidencia directa en la parte ambiental y que sean sostenibles. O sea, una piedra pues sencillamente no le va a hacer daño al medio ambiente, sencillamente porque viene del mismo medio ambiente, de la misma naturaleza. Algo que no ocurre con el plástico. Pues si bien estamos hablando que este plástico eh, es un material sintético, que por ser sintético tiene compuestos químicos que al ser degradados pues son nocivos para el medio ambiente. Entonces básicamente lo que quiero hacerles énfasis es que estamos tratando de devolvernos en el tiempo para buscar aquellos materiales que sean sustentables, que podamos utilizar, que no se requiera tanto procesamiento como lo que tenemos hoy en día, pero que presten cualidades o que tengan cualidades muy superiores a todo lo ya desarrollado. No podemos dejar atrás sin hablar de la importancia del metal que tuvo durante la historia de nuestra humanidad. El metal ha sido lo más importante que se ha desarrollado porque con él pudimos elaborar tecnología, hemos podido cambiar la forma de vida de muchas personas, la forma de transformarse, de transportarse, la forma de vivir. Sin embargo, este metal termina siendo, pues, digamos que un material que poco a poco se va agotando en el planeta y que pues, sus yacimientos ya se están disminuyendo y que si ya requieren ser nuevamente, pues digamos que buscados para poder hacer un canje o un reemplazo adecuado. El curso muy seguramente lo vamos a tener que terminar con algo que vamos a denominar que es el procesamiento de un hidrocarburo, que es el petróleo, por ser un material que va a permitir mover el mundo, eh, dándole, digamos que la luz al desarrollo de muchas industrias y muchas maquinarias. Eh, Aún hoy dependemos del petróleo para poder mover el mundo. No hemos podido desarrollar energías alternativas constantes y económicas que puedan sustituirlo. Es aún muy difícil el hecho de poder cambiar todo lo que nos da las bondades que nos da el petróleo, a pesar de ser un material un poco complejo, pesado. De allí tenemos como derivado innumerables eh, sustancias y elementos para nuestra vida diaria, pero que pues que con el paso del tiempo se nos está agotando y muy seguramente vamos a terminar con la última gota de petróleo que haya en el mundo y que sí requerimos que realicemos un cambio sustancial en el manejo del petróleo por energías nuevas, alternativas a bajo costo. Se están dando los primeros pasos, ya hay eh, países en los que la energía solar se está implementando bastante rápido.
países donde la energía eólica también hacen que realicemos el cambio de este material. Hay muchos que están utilizando la energía maremotriz o la energía térmica para poder cambiar este estilo de vida que llevamos nosotros, que hace referencia al manejo y el uso del petróleo. En fin, todo lo que tenga que ver con materiales de transformación y todo lo que hemos visto hasta ahora de la historia, es importante que lo tengamos presente. Si ya lo llevamos a una parte más de actualidad, pues muchos de ustedes van a ser ingenieros industriales en los que van a ir a una empresa y se van a encontrar que lo principal es la transformación de un material específico y que pues basado en que la información que se les está suministrando, ustedes tienen que aprender a escoger los mejores materiales, a escoger adecuadamente, que sea sustentable, que no atente contra el medio ambiente, que sería una premisa institucional. Incluso podríamos llegar a hablar de políticas institucionales dentro de nuestro entorno para la utilización de nuevas formas de trabajo en la industria. Pues la industria también ha venido evolucionando constantemente. Ya se está sustituyendo el metal por otros materiales como la fibra de vidrio, ¿sí? Los mismos plásticos o polímeros que hemos hablado, y polímeros que se están creando, que se están desarrollando precisamente, que tengan un nivel de degradación mucho más rápido para esta transformación. Otra parte importante o otro material que muy seguramente llegaremos a hablar es el papel. Ya pues hay conciencia con el manejo del papel porque pues este viene de la madera. Se nos están agotando los recursos de madera que tenemos en el planeta. Entonces el papel tuvo su auge en la historia y pues hoy ya sencillamente pues tendremos unas normatividades muy específicas para el uso del papel y el manejo de la madera en la transformación como tal. Bueno chicos, terminamos hoy esta nueva sesión. Espero que tengamos conciencia de cómo nace la transformación de los materiales a partir de la transformación de la piedra y cómo fue utilizada, sencillamente como un elemento más en la historia que posteriormente con la inteligencia del hombre logró darle innumerables usos sin necesidad de realizar transformación, solamente de utilizar el material. Un gusto y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.